Muy bien, vamos a empezar con el estudio. Yo creo que ya ustedes tienen mi pantalla ahora, ¿sí? Ya tienen mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con la penúltima carta del Señor a las iglesias, ¿verdad? El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Tenemos que estudiar los versículos 7 al 13 del capítulo 3 de Apocalipsis, ¿sí? Fíjense ustedes la región donde se encontraba Filadelfia, ¿sí? La primera iglesia es Éfeso, empezamos a ir al norte a Esmirna, el que está más al norte es Pérgamo y luego empieza a irse hacia el sur, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esa es la ubicación. Ya no quiero marcar más como la vez pasada porque después me olvido cómo era que se borraba. Pero voy a mostrar, no aguanto las ganas, ¿verdad? Acá está la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Ya voy a borrar antes que haya problemas. Ahí está. Muy bien. Excelente. Sigamos. Filadelfia tenía una posición muy privilegiada, ¿sí? Fíjense ustedes, antes de empezar con el mensaje a Filadelfia, tenemos que hacer algunas preguntas. Y quiero que activen todos sus micrófonos y si es posible el video, así les veo cara a cara a cada uno, ¿sí? Entonces voy a poder hacer mis preguntas. Y si ustedes no tienen activado su video, voy a hacerles preguntas a esos que están sin video activado, ¿sí? Primero que nada, vamos a hacer voluntariamente, vamos a tratar de ser democráticos, ya que a este tiempo está muy de moda ser demócrata, ¿verdad? ¿Cuál es la escuela de interpretación que seguimos nosotros al estudiar el Apocalipsis? La interpretación literal. Literal, dice Jorge. ¿Quién da más? ¿Se acuerdan ustedes qué escuela seguimos nosotros? Es la interpretación literal, pero la escuela. La escuela es... ¿Se acuerdan ustedes? ¿O ya se olvidaron? Futurista. La escuela es futurista, muy bien, excelente. La futurista, exactamente. ¿Cuál es nuestra postura con respecto al milenio y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Perdón. Como cristianos vamos a ser raptados. Muy bien, vamos a ser raptados. Somos entonces, con respecto a la venida del Señor y el milenio, ¿somos qué? ¿Postmilenialistas? ¿Premilenialistas? ¿Qué somos? Premilenialistas. Muy bien, somos premilenialistas. Excelente. Ahora, una pregunta. ¿Se hace referencia en el Apocalipsis al Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Bastante. Bastante, dice Dani. Muy bien. Algunos ejemplos ahí en las cartas que estuvimos estudiando. ¿Se acuerdan ustedes de algunos cuadros del Antiguo Testamento que estuvimos estudiando? Por ejemplo, se menciona la doctrina de o la profetisa Balaam, muy bien. Habla en Números, capítulo 23 al 31 de Números. La historia también de otra mujer que era perversa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Jezabel, muy bien. Todo eso habla el Apocalipsis, les menciona, ¿sí? ¿Cuál es el tema central del libro? Sí, también dijimos esto. La venida de Cristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo. El libro Apocalipsis, entonces, solamente es escatológico. No desarrolla ningún otro tema de relevancia en la teología. ¿Verdadero o falso? Desarrolla otro tema de relevancia de la teología. Solamente es escatológico. No hay nada después en cuanto a la cristología, no hay nada en cuanto a angeleología, ni nada de eso. Falso. Falso. Es falso, ¿verdad? Hay desarrollado muchas doctrinas como la cristología, por ejemplo, vemos que Cristo es igual a Dios, que está sentado en el mismo trono, etcétera. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué tipo de literatura utiliza? Hola, Emily. Emily. ¿Se acuerdan ustedes qué tipo de literatura era? Jorge, Dani. No Apocalíptica. sé si la literatura apocalíptica. Sí, ¿cuáles son las características? ¿Quién se anima a decir? A Jorge para que responda. Estamos viendo nuestro copia team. Profético.
Profético. Muy bien, es profético. El contenido profético, está muy bien. Después, Revelación por medio de visiones. muy bien. El fondo exílico, ¿verdad? Todos los que Sí. escribieron literatura apocalíptica estaban en el exilio. Por ejemplo, Daniel estaba en Babilonia. Juan estaba en la isla de Patmos, ¿sí? La revelación por medio de visiones, ¿sí? Las visiones contenían muchos símbolos, ¿sí? Simbolismo. Generalmente necesitaban La un interpretación. intérprete celestial o una dirección divina. A veces el Señor mismo era el que interpretaba. Y por último, el contenido escatológico. Ustedes saben que muchas profecías del libro de Daniel, por ejemplo, aún hoy, 27 de julio de 2020, están por cumplirse. Aún no se cumplieron, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer un repaso. Ahora sí les voy a pedir que silencien todos los micrófonos y vamos a empezar ya con el repaso, ¿sí? Pero debo decirles que solamente Jorge, Dalmi y Dani me respondieron. Y eso es un poquito preocupante, ¿verdad? Que el resto haya quedado callado, ¿verdad? Quiere decir o que los alumnos eran muy tímidos o que tal vez no se entendió nada. Espero que sea el primero nomás, ¿verdad? Muy bien, fíjense usted, Apocalipsis 1:1, las revelaciones de Jesucristo. ¿Por qué repetimos siempre en cada lección? Porque como dice la Biblia Reina Valera 1960, su título, Apocalipsis de San Juan, el apóstol o el teólogo. Y no es así, es la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Y el versículo 2 del capítulo 1 nos habla de las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué significa eso? ¿Que va a suceder en 1 o 2 días? ¿O que todo lo que cuando empiece a suceder lo descrito en Apocalipsis va a suceder en un tiempo relativamente corto, aproximadamente 7 años? Lo segundo, ¿verdad? Cuando dice ahí que deben suceder pronto, es como que las cosas empiezan a suceder con un efecto dominó, ¿sí? Uno sucede, va cayendo y echa todo lo demás, las demás fichas hasta que se cumpla totalmente lo previsto en la profecía, ¿sí? En el versículo 3 dijimos en su momento que Apocalipsis es el único libro que cuenta con una bienaventuranza para todo aquel que lo estudia y que lo lea, ¿sí? También vemos en los versículos 4 y 5 el saludo de la Trinidad. El que es y que era y que ha de venir, que nos habla del Padre, ¿sí? Y de los 7 espíritus de Dios, que nos habla del Espíritu Santo, los 7 aspectos, como dice ya en Isaías 11:2. Y por último de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En el versículo 6 vemos que el Señor nos elevó a una categoría muy alta, al de reyes y sacerdotes, ¿sí? El versículo 7 nos habla del tema central del libro, la segunda venida de Cristo. He aquí que vengo pronto, dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, dice realmente el versículo. Nos habla de la segunda venida. Versículos 8 al 11 nos cuenta Juan en qué circunstancias recibe él la revelación, ¿sí? Él estaba exiliado por Domiciano alrededor del año 95 después de Cristo en la isla de Patmos, donde iban todos exiliados los enemigos del Imperio Romano. ¿Por qué los cristianos eran considerados enemigos del Imperio Romano? Por el simple hecho de no adorar al emperador. Domiciano se había autonombrado Dios y obligaba a todos los que estaban bajo el imperio a que lo adoren. Los cristianos decían, no, Señor, Domiciano no es el Señor, es Jesús. Y por esa razón eran perseguidos. Además, para empeorar aún las cosas, según la historia, Nerón, que había quemado Roma, culpó a los cristianos, ¿sí?, de la quema de Roma. Entonces, por esa razón, aún más eran enemigos del Estado. Eran considerados, como para que nosotros nos contextualicemos un poco para esa época, como si fuera un Osama Bin Laden para el mundo, ¿sí? Eran considerados terroristas de lo peor, por lo tanto, le enviaban a Patmos, a los que eran enemigos, para que vayan a sufrir ahí en vida. Juan aproximadamente era un anciano de 90 años para cuando esto sucedió, ¿sí? Alrededor de 90 años según la historia. Y se fue ahí no sin antes sufrir tortura por parte de Roma al ser tirado en un calde de aceite hirviendo. Milagrosamente sobrevivió y fue exiliado a Patmos. Eso dice la historia. Versículos 12 al 16 nos habla del Cristo glorificado ahí en el capítulo 1. Y versículos 17 al 20
el Señor Jesús da la orden de escribir el libro. Versículo 19 específicamente, puntualmente, es el bosquejo del libro de Apocalipsis. El Señor dice a Juan, escribe las cosas que has visto, refiriéndose al pasado, el capítulo 1, el Cristo glorificado, y después dice las cosas que son, refiriéndose al presente, las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y luego las cosas que han de ser después de esta, capítulo 4 en adelante. Sí, fíjense ustedes también que cada una de esas iglesias tenía un significado, ese nombre, y también probablemente representan a etapas diferentes de la historia del cristianismo, desde la época de los apóstoles hasta hoy día. Vemos, por ejemplo, que Éfeso significa deseo ardiente y simboliza probablemente a la época apostólica, y más o menos está entre los años 30 a 100 según la mayoría de los estudiosos. Esto es muy variable, el tiempo de los años más o menos para que tengan una edad, porque no hay una uniformidad en la interpretación, ¿sí? Esmirna significa mirra, que simboliza el sufrimiento. Es la época post-apostólica, la iglesia perseguida entre los años 100 a 312. Termina en 312 porque Constantino, el emperador romano, dice que se convierte, comilla aquí, al cristianismo después de ver una visión yendo a la pelea, a la batalla. Él ve una visión en el cielo de una cruz y una voz que le dice, confiando en este símbolo, tú vencerás. Él interpreta esas palabras como que tiene que hacerse cristiano y dejar de perseguir a la iglesia cristiana. La mayoría de los cristianos de aquel momento estaban contentos, felices, después de haber sido perseguidos, ahora iban a ser protegidos por parte del Imperio Romano, ¿sí? Luego viene la iglesia de Pérgamo, que significa compromiso matrimonial, es la unión de la iglesia con el Estado, entre los años 312 a 606. Fíjense ustedes que esta época es donde empieza realmente el romanismo, el catolicismo romano, ¿sí? Y luego 606 es el corte porque se nombra a Bonifacio como primer papa, ¿sí? La época de la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio, es la Edad Media, el periodo del oscurantismo, que va del 606 a 1517, el periodo más largo, casi 1000 años. Imagínense ustedes, donde realmente no había prácticamente lectura de la Biblia en cuanto a la iglesia oficial. Claro que siempre el Señor tuvo un remanente en cada época que era fiel, y a pesar de toda la situación difícil que estaban pasando, igual ellos eran fieles al Señor, predicaban la palabra, predicaban el evangelio, y mucha gente también fue sacrificada. Por ejemplo, Juan Hus, John Wycliffe y otros reformadores o pre-reformadores realmente vivieron en esta época. Desde 1517 a 1700 hablamos del periodo de la iglesia de Sardis, que significa literalmente los que escapan o los que salieron. Y es la iglesia de la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros. Fíjense ustedes, hoy empezamos con el mensaje a Filadelfia. Aquí vemos, por ejemplo, les voy a mostrar, Filadelfia está ahí, ¿sí? Al sureste de Sardis, ¿sí? Estaba en una ubicación estratégica, como para que puedan ellos diseminar, por decirlo así, enseñar las costumbres y el idioma griego. Fíjense ustedes que estaba entre 3 grandes reinos, ¿sí? Entre Lidia, Licia y Frigia. Por eso era considerada en la antigüedad como la puerta a estos 3 estados. Era un lugar estratégico, ¿verdad? Como para poder diseminar la cultura griega después de que Alejandro Magno y sus generales hayan conquistado los imperios de aquel entonces, especialmente el medo-persa, ¿verdad? Y fíjense usted esta frase de este hermano: esta sexta iglesia es una vuelta a las 2 iglesias del principio, Éfeso y Esmirna, pertenecientes a los 3 primeros siglos. Sentirá que el corazón se le estremece al estudiar este pasaje y deseará identificarse con esta clase de iglesia. Ojalá realmente nos identifiquemos, ya sea en forma de iglesia o personalmente con la iglesia de Filadelfia. Si usted tiene ese llamado del Señor, ese fuego en el corazón de evangelizar, de no estar tranquilo hasta que demos el mensaje de salvación, bueno,
se identifica claramente con la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera, la iglesia fiel, la iglesia útil, la iglesia que sirve realmente. Y fíjense ustedes lo que dice Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la prueba de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el pasaje que vamos a ocuparnos en estudiar en esta noche. Sí, fíjense ustedes algunos datos históricos sobre la ciudad de Filadelfia. ¿Qué significa amor fraternal o amor fraterno? Estaba situada entre 45 a 48 kilómetros al sureste de Sardis. No se sabe con certeza quién fue realmente el fundador de la ciudad. Algunos dicen que fue Eumenes, rey de Pérgamo en el siglo II a.C. Dicho sea de paso, Filadelfia era la ciudad más joven entre todas las 7 donde estaban las iglesias que estamos estudiando en estos días, ¿sí? Algunos dicen que el rey Eumenes de Pérgamo llamaría a Filadelfia la ciudad en honor a su hermano Atalo II, a quien él mismo aparentemente le había puesto por apodo o por sobrenombre Filadelfo, ya que su hermano le era muy fiel, le respetaba mucho y le servía al rey Eumenes. Otros dicen que el mismo Atalo Filadelfo II fue el que fundó la ciudad, y ya que él tenía ese sobrenombre, él mismo le bautizó como Filadelfia y la destinó para ser un centro de expansión del helenismo, o sea que de la cultura griega, el idioma griego y todas sus religiones, en la región, de Lidia y Frigia. De ahí que fuese una ciudad muy apta para la obra misionera, con una puerta abierta. Vamos a estudiar eso más adelante. La ciudad estaba situada en una zona sísmica. Había muchos terremotos, por lo que los temblores de poca intensidad eran frecuentes. En el año 17, un fuerte terremoto destruyó totalmente la ciudad, al igual que la ciudad de Sardis y otras ciudades vecinas, 10 en total. El emperador Tiberio César acudió en su ayuda en una subvención que le ayudó a reconstruirse. Como manifestación de gratitud, los filadelfos construyeron un templo en honor de Germánico, hijo adoptivo del emperador. Realmente como Germánico muy poca gente conoce a ese emperador que luego fue después de Tiberio. En realidad la mayoría le conoce como Calígula, ¿sí? Como en la mayoría de las ciudades de Asia Menor, había una comunidad judía de cierta importancia con su correspondiente sinagoga, al que el Señor hace referencia en el versículo 9. La iglesia debió haberse fundado como consecuencia del trabajo de Pablo en Éfeso. En Hechos 19:10 se nos dice que habían trastornado el mundo entero. La iglesia tuvo siempre reputación de ser una iglesia fiel, como reconoce Ignacio de Antioquía, martirizado en el siglo II en una epístola dirigida a los cristianos en Filadelfia. Fíjense ustedes cómo empieza la epístola. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjense ustedes, escribe al ángel de la iglesia. Dijimos que la palabra ángel significa mensajero. Aquí probablemente, como en las otras epístolas, represente al anciano o pastor de la iglesia, ¿sí? Vemos que este título varias veces se utiliza con respecto a hombres. Mateo 11:10, Lucas 9:52 y Santiago 2:25. Esto dice el santo. Fíjense ustedes la palabra santo. ¿Se acuerdan ustedes la adoración que Isaías
menciona en su libro allá en capítulo 6, cuando los serafines, dice, adoran a Dios. ¿Saben qué palabras decían? Santo, santo, santo. Y también, por ejemplo, allá en la epístola del apóstol Pedro nos dice que el llamado para los creyentes es la santificación, porque el que nos llamó es santo. Dice el Señor, porque yo soy santo, vosotros también lo sois. También se le dice a María, por ejemplo, por parte del ángel Gabriel, ese santo ser que está en tu vientre va a ser el heredero del trono de David, ¿sí? Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo. Eso equivale a declarar que es Dios. Como el santo está singularmente apartado de todo lo demás y nada se puede comparar con él. No dice un santo, dice el santo, el único. Entonces, vemos ahí la deidad de Cristo Jesús. Pero también dice el verdadero, es decir, genuino, lo auténtico, lo único. ¿Se acuerdan ustedes la declaración del Señor allá en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él se manifiesta como la verdad. Él es el original, no una copia, el Dios auténtico y no uno fabricado como tanto había en ese momento. ¿Se acuerdan ustedes que Filadelfia adoraba a Dionisio o Baco de los romanos? El que tiene la llave de David. No solamente el Señor tiene la llave de David. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, dice que el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Menos mal que el único que tiene esas llaves es el Señor. Él es el único que decide quién y cuándo debe morir. Así es que no se preocupen por el tema del coronavirus y compañía, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sean imprudentes y que salgan de sus casas y sin su tapaboca y no se laven las manos, no usen alcohol. No estoy diciendo eso. Por favor, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que nadie muere en su víspera, ¿sí? Si es que el Señor te está llamando, no hay fuerza humana que te pueda detener en este mundo. Y viceversa, a veces hay gente, por ejemplo, que reciben varias puñaladas, varios disparos de fuego y sin embargo continúan con vida. ¿Por qué? Porque aún no era el momento en el que el Señor le estaba llamando para ir a su presencia. Pero tenemos que aclarar lo siguiente. Un día todos vamos a morir y vamos a estar ante Él. Los cristianos realmente debemos mencionar que probablemente este sea el último grupo, ¿verdad?, de cristianos que van a estar sobre la tierra, en el sentido que puede sorprendernos el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez el Señor venga esta noche, tal vez venga mañana, tal vez en una semana, en un mes, en un año, en 10. Pero va a haber un grupo de cristianos que no van a pasar a la eternidad vía muerte física, sino vía arrebatamiento. Qué privilegio es conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Fíjense ustedes lo que dice esta diapositiva. El Señor tiene autoridad de abrir y cerrar puertas. El trasfondo de esta imagen es Isaías 22, 15 al 25. Asiria había invadido a Judá, como Isaías había advertido, pero los dirigentes judíos confiaban en Egipto y no en su Dios para que librara a la nación. Uno de los dirigentes traidores fue un hombre llamado Sebna, que había usado su cargo no para el bien del pueblo, sino para su propia ganancia personal. Dios se cercioró de que Sebna fuera quitado del cargo y que un hombre fiel, Eliaquim, fuera puesto en su lugar y se le dieran las llaves de autoridad. Eliaquim fue un cuadro de Jesucristo como un administrador confiable de los asuntos del pueblo de Dios. Jesucristo también tenía las llaves del Hades y de la muerte que habíamos mencionado. Fíjense ustedes que este Eliaquim era el que, por el cual tenían que pasar para acceder al rey, ¿sí? En esos días el rey era Ezequías, ¿sí? Y para acceder al rey todos tenían que pasar primero por Eliaquim porque era el único autorizado para abrir y para poder entrevistarse con el rey. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor se presenta aquí y le dice a la iglesia de Filadelfia, como a las otras iglesias, yo conozco tus obras. Él conoce todo de nosotros, nuestros pensamientos, incluso nuestras intenciones, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:13. Y fíjense ustedes, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Fíjense ustedes lo que dice el hermano Tim LaHaye en su libro Apocalipsis sin velo. El Señor Jesús les dio a sus discípulos la comisión, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Sobre la base de lo que ya había dicho en Mateo 28:18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo es quien controla las puertas de la oportunidad para predicar el evangelio y nadie puede impedirlo, ni Muammar, ni al-Gaddafi, ni Saddam Hussein, ni ningún otro dictador del mundo puede cerrar la puerta a la predicación del evangelio, a menos que Cristo así lo desee. Esto no se aplica solo al movimiento misionero de la era de la iglesia de Filadelfia, sino también a cada individuo. Qué importante es saber eso, que a pesar de toda la persecución, a pesar de todos los mártires que hubo en la historia por perseguir a los cristianos, igual el evangelio siempre estuvo presente en la vida de los hombres, ¿sí? Por ejemplo, llegó a nosotros. Qué importante, a raíz del ministerio de 12 hombres, los apóstoles, ¿sí? ¿Y qué significa eso de puerta abierta? Si ustedes van a 1 Corintios 16, 8 y 9, Pablo les pide a los corintios que oren por él porque se le ha abierto puerta grande y muchos son los adversarios. La puerta abierta aquí representa la oportunidad de predicar el evangelio. Él decía en ese tiempo, se me ha abierto una puerta grande y muchos son los adversarios. El hecho de que el Señor hable de una puerta abierta significa la oportunidad de predicar el evangelio. Hasta hoy sigue abierto esa puerta. ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estamos predicando el evangelio? Esa es la gran pregunta. En 2 Corintios 2:12 dice Pablo que aunque él tenía una puerta abierta, él iba a estar en creo que decía la iglesia de Filipo, ¿verdad? No recuerdo bien el contexto, pero Pablo dice ahí que también tenía una puerta abierta para predicar el evangelio. En Colosenses 4:3 también la Biblia nos habla de una puerta abierta, que Pablo siempre decía que se ore por él porque él tenía puerta abierta de parte del Señor para predicar el evangelio, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En Hechos 14, versículo 23, también nos habla acerca de la puerta abierta. Porque aunque tienes poca fuerza, si yo te digo, o les digo a ustedes, o a cada uno, les digo, ustedes son débiles, o tienen poca fuerza, ¿ustedes cómo lo van a tomar? ¿Como un halago o como una ofensa? Particularmente si se me dice a mí, yo voy a tomar como una ofensa. Sin embargo, el Señor aquí habla a la iglesia de Filadelfia y le dice, aunque tienes poca fuerza, les habla de una virtud. ¿Por qué? Fíjense usted lo que dice este comentario. Esto es contrario a nuestro pensamiento humano, ya que nosotros pensamos que debemos ser hombres y mujeres de hierro y acero para lograr hacer la obra de Dios. Podemos ser parte del 20% de la iglesia que lleva a cabo la escuela dominical, dirige el coro, encabeza los comités y da el dinero. Cuando sabemos que Dios ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Podemos ser sostenidos. Cuando dependemos de edificio, presupuesto, personal, planes organizacionales y extensión para nuestras propias fuerzas, también podemos llegar a ser una organización comercial en lugar de una iglesia. O sea, la iglesia, si es que depende de una organización, de todo un edificio, de presupuesto, de personal, etcétera, puede llegar a ser como un club, ¿verdad? Lo mismo necesita un club. Sin embargo, cuando no dependemos de nuestra fuerza, sino que dependemos totalmente del Señor, cuando nos humillamos delante de nuestro Dios, cuando somos pobres en espíritu, dice la palabra de Dios que Él es el que hace la obra. Y tienen que saber ustedes que la ecuación con el Señor es la siguiente, ¿verdad? Mis fuerzas más las de Dios son menos que las fuerzas del Señor solo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que ponerme bajo el Señor, tengo que humillarme ante Él y que Él haga la obra por medio de mí. ¿Cuál es lo rescatable de mí? Nada. Simplemente el que yo me haya humillado delante de Dios. Has guardado mi palabra, dice el Señor. La iglesia de Filadelfia, a pesar de ser tal vez pequeña, hablando numéricamente, no solo conocía la palabra de Dios, sino que predicaba la sana doctrina. Aparte de predicar, también la guardaba, como dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
tu palabra. En Lucas 11, 28b, dice también ahí el Señor, bienaventurado realmente no es mi madre, la que me dio sus senos al nacer, ni la que el vientre que yo nací, sino aquellos que guardan la palabra de Dios, que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores, como dice allá en Santiago, ¿sí? No has negado mi nombre. Esta expresión testifica de la fidelidad de Filadelfia, aún en su debilidad y poca fuerza. Algunas iglesias que poseen mucha fuerza humana pierden su tiempo gastando estas fuerzas en puertas que el Señor no abre, pero otras son como Filadelfia, que con pocas fuerzas traspasan las puertas que abre el Señor y logran la victoria con la fuerza de su poder sin negar su nombre dentro de grandes tribulaciones. No has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia era o fue una iglesia fiel. En versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al igual que la iglesia de Esmirna, quien el Señor también llama a los judíos de aquel lugar como sinagoga de Satanás, ya que estaban persiguiendo en aquella escritura a la iglesia de Esmirna. Aquí también a los de Filadelfia, a los judíos de Filadelfia les llama también sinagoga de Satanás porque estaban persiguiendo a la iglesia de Filadelfia. Fíjense ustedes qué promesa que hace el Señor. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. No en el sentido que van a adorar la iglesia, sino en que van a reconocer, se van a humillar delante de Dios reconociendo que la iglesia cristiana que está en Filadelfia realmente era la iglesia verdadera y no la sinagoga, ¿sí? La congregación de Filadelfia era muy perseguida por la sinagoga, la que calificaba a los cristianos como apóstatas, alejados de Dios y de la ley, traidores de su pueblo, poniendo como ejemplo la fidelidad propia, especialmente recalcando que eran judíos. ¿Qué significa la palabra judío? Los que adoran de verdad al Señor, ¿sí? Pero Cristo mismo reveló su falsedad y señaló que ellos definitivamente no eran judíos, los que alaban a Dios, sino sinagoga de Satanás. Irreverentes ante Dios, Cristo dijo que esos satanistas se acercarían a los creyentes, o sea, que verían y se persuadirían y entonces adorarían, cambiarían sus sospechas en honra y conocerían de qué lado está la verdad y a quién realmente Dios ama. Versículo 10. Este es el versículo tal vez más interesante, el tema central de esta epístola. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice la primera parte, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La iglesia de Filadelfia, dice el hermano Francisco Lacueva, ha sido fiel a la consigna del discipulado. No solamente era una iglesia evangélica, sino también que discipulaba, ¿sí? Que comporta el privilegio de compartir los sufrimientos de Cristo. Era una iglesia fiel. Y entre todas, déjenme decirles, es la que más predicó a Cristo. ¿Saben ustedes cuándo fue destruida esta iglesia de Filadelfia? En los años 1392, ¿sí? La mayoría fue destruida en los primeros 300 a 400 años de la era cristiana. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia, a pesar de ser perseguida muchas veces, el Señor siempre les libró de la mano de sus perseguidores. Y esta es la parte más interesante. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como los creyentes de Filadelfia habían pasado satisfactoriamente tantas pruebas, Jesús prometió que los guardaría de la prueba postrera. La naturaleza arrolladora de esta promesa se extiende más allá de la congregación de Filadelfia y abarca a todas las iglesias fieles a lo largo de la historia. Este versículo promete que la iglesia no pasará por la tribulación. Acuérdense, hermanos, la iglesia no pasará por la tribulación, dando apoyo de esta manera a un rapto o arrebatamiento pretribulacional o antes de la tribulación. Fíjense ustedes las posturas que hay con respecto al rapto. Los pretribulacionistas dicen que el Señor viene, lleva a su amada iglesia y luego se desata lo que se conoce como el tiempo de tribulación, que según Daniel capítulo 9 va a durar 7
años. ¿Cuándo va a culminar esos 7 años? Con la segunda venida de Cristo. Dice Zacarías 14, 4 y 5. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Sí? Y luego la última parte del versículo 5 dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Esta es la postura pretribulación. ¿Por qué? Porque antes de que inicie la tribulación, la iglesia es arrebatada. No pasa por la tribulación. Esta es una postura que se puede defender fácilmente con lo que estamos estudiando ahora a la iglesia de Filadelfia. El Señor dice que te guardaré de la hora de la prueba. Están también los que creen en que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación. La iglesia va a pasarlo por los primeros 3 años y medio. Por lo tanto, el rapto ocurre a la mitad de la tribulación, entonces son medio tribulacionistas, ¿sí? Y luego el Señor viene después de 3 años y medio ahí con su amada iglesia. Eso dicen los que creen la medio tribulación. Y luego están los post-tribulacionistas, los que dicen, no, Señor, la iglesia va a pasar 7 años de tribulación y luego el Señor va a venir a llevarles para volver inmediatamente a pisar sobre el monte de los olivos, cumpliendo así la profecía de Zacarías. Debo aclarar que nuestra postura como iglesia bíblica Villa Alta es la pre-tribulación, ¿sí? Nuestra postura con respecto a la venida del Señor es pretribulacional, ¿sí? La iglesia es arrebatada antes de la tribulación. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver algunos versículos. Fíjense ustedes, no es solo para la iglesia de Filadelfia lo que está escrito en el versículo 10. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No era solamente una prueba para Filadelfia, aquí se refiere a una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero y eso se refiere a la tribulación. No hubo otro evento que haya abarcado todo el mundo, a pesar de que ya tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por más de que dice ahí en su nombre, en su título, mundial, realmente no abarcó los 5 continentes, ¿sí? Por ejemplo, en América Latina, a pesar de que sufrió las consecuencias de esas guerras, no estuvo involucrada directamente, ¿sí? Aquí habla de que esta hora de prueba va a ser mundial, ¿sí? Va a ser global, como hoy le gusta decir a muchos, ¿sí? El Señor no les dice, te voy a guardar a través de esa prueba. El Señor le dice, te voy a librar de la prueba, te voy a guardar de la prueba. ¿Se entiende la diferencia? No dice a través. Si yo les digo a través, significa que ustedes van a tener que atravesar y en medio de esa prueba el Señor les va a proteger. Y no es así. La Biblia dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué significa? Evitaré, impediré que la iglesia pase por esa hora de prueba, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 9 dice que Dios no nos ha puesto para ira, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 se nos dice que el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. Y en Apocalipsis 3:10 el Señor promete a la iglesia de Filadelfia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y luego fíjense ustedes cómo termina esta frase. Para probar a la iglesia, dice. ¿Dice así? No, claro que no. Para probar a los que moran sobre la tierra. No, es que el Señor va a permitir que ocurra la tribulación para probar a su iglesia. No, Señor, va a probar a los que moran sobre la tierra en aquel momento. Y fíjense usted, el mejor argumento para poder entender que el Señor viene a llevar a su iglesia antes de la tribulación es el mismo libro de Apocalipsis. Porque fíjense usted, entre los capítulos 1 y 3 de Apocalipsis se menciona 19 veces a la iglesia, ¿sí? Luego, en los capítulos 4 al 18 no se menciona una sola vez a la iglesia. Y fíjense usted, este periodo de capítulo 6 al 18, que es donde describe la tribulación, no se habla una sola vez de la iglesia. Y piensen un poquito. Si la iglesia estaba en la tribulación, ¿ustedes piensan que habría silencio entre esos capítulos que describen la tribulación acerca de mencionar a la iglesia? Claro que no. No se menciona a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en la tierra. Está con el Señor en el aire, en el cielo. Y reaparece ¿dónde? En Apocalipsis 19, 7 y 8, donde dice,
gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ahí está la iglesia, se ha preparado. Y a ella, o sea, su esposa, le ha concedido que se vista de lino fino, el cual es las acciones justas de los santos. Entonces, estos son solamente algunos de los argumentos del por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay otros más. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor no destruyó Sodoma y Gomorra hasta que puso a salvo a su siervo Lot. Por ejemplo, para destruir la ciudad de Jericó, el Señor primero tuvo que sacar a Rahab y su familia para poder destruir. Siempre el Señor, cuando va a destruir o cuando va a juzgar al mundo, primero pone a salvo a sus hijos y luego castiga al mundo entero por haber rechazado lo que él había dicho. En otras palabras, por haber rechazado su palabra. Es muy grave rechazar la palabra de Dios. Y fíjense ustedes el versículo 11. Más todavía pensamos que habla de la gran tribulación, porque el versículo 11 el Señor le dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dijimos una y otra vez, repetimos, la salvación es enteramente por gracia. No hicimos nada para merecer la salvación. Sin embargo, si queremos, si anhelamos, si queremos tener recompensa, entonces sí debemos hacer muchas cosas por el Señor. Y aquí especifica claramente este versículo que la recompensa se puede perder. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿sí? Fíjense ustedes bien claro, no deja lugar a dudas. Segunda Juan 8, el Señor le dice, Juan le dice a los hermanos que reciban galardón completo si es que permanecen fiel. ¿Se dan cuenta ustedes que si uno no es fiel o no somos fieles en nuestro servicio al Señor, podemos perder la recompensa? ¿Sí? Vamos a recibir galardón incompleto, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. En estas palabras el Señor hace para la iglesia de Filadelfia lo que ha hecho para la iglesia una y otra vez. Cristo dirige la atención a su segunda venida. Durante todos los años de servicio, la iglesia ha de estar siempre esperándole, escuchando constantemente el sonido de su voz. Vengo enseguida. Esa es la promesa del Señor. La promesa del Señor es inminente. En cualquier momento puede venir. Y les lanzo un dato interesante. Entre los siglos IV, más o menos, hasta el siglo XVIII, se dejó de lado, por decirlo así, la doctrina de la segunda venida. Ustedes saben que en ese periodo de oscurantismo, cuando Martín Lutero y demás reformadores se levantaron en el año 1517, ellos lo que enfatizaron era la salvación por pura gracia, pero no corrigieron muchos errores doctrinales. Entre ellos tampoco enfatizaron la segunda venida de Cristo. Por eso es que algunos que no estudian la historia en forma completa dice que la doctrina del rapto es una doctrina relativamente nueva que empezó con John Nelson Darby. Es mentira. Los primeros padres de la iglesia creían en el premilenialismo, creían en que el Señor iba a venir a llevar a su iglesia, pero luego, después de que se juntó la iglesia con el Estado, se perdió todas esas doctrinas, se dejó de estudiar porque ya no era accesible la escritura a todas las demás personas, solamente el clero podría tener una copia, ¿sí? Y ya en el siglo XVI, Martín Lutero y compañía empezaron a traducir la Biblia al lenguaje popular. Por ejemplo, Lutero tradujo la Biblia al alemán, ¿verdad? Casiodoro de Reina tradujo al español y luego Cipriano de Valera lo corrigió. Por eso es que nuestra Biblia se llama Reina Valera, la que nosotros solemos usar. ¿Se dan cuenta ustedes que ahí empezó nuevamente el estudio de la palabra de Dios? Antes solamente se había enfatizado la salvación. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A la iglesia de Sardis le dijo lo mismo y con todo, cuán diferente es el valor y aplicación del anuncio. Para ellos era una advertencia. El Señor viene, cuídense. Pero aquí es una promesa. Para la iglesia que estaba muerta era una proclamación, un estímulo a la obediencia. Para la iglesia que ejerce su poca fuerza en el cumplimiento de su voluntad era una declaración destinada al consuelo en la obediencia. Y aquí les hago yo una pregunta. Si te dijera hoy, el Señor viene a las 23 horas,
hoy a la noche, ¿qué harías? ¿Qué harías? Probablemente vamos a empezar a pensar todo lo malo que habremos hecho y primero pedir perdón por eso. Segundo, pensar en aquellas personas que no conocen al Salvador y predicarle lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes no van a pensar ahí en cuántos millones tienen ahorrado, cuánto tienen, en cuántas casas tienen, cuántas quintas, cuántos quinchos, ni nada de eso, sino que van a empezar a pensar en lo que es realmente importante y así debiéramos vivir cada día. La corona es el premio del servicio, la oportunidad aprovechada cuando Él abrió la puerta, Él no negar su nombre, Él vendría y les daría recompensa. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere, es decir, al vencedor o todo aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, yo le haré columna en el templo de mi Dios. El sustantivo columna o pilar sugiere estabilidad y permanencia. Un candelero puede ser removido de su lugar, como había dicho el Señor a Éfeso, pero un pilar o columna no. En el templo de mi Dios, o puede significar también en el santuario de mi Dios. La preposición en sugiere un lugar dentro del santuario y del lugar santísimo, y nunca más saldrá de allí. Esta frase es enfática, perdón. Nunca es doble negativa, oumei, que significa jamás, bajo ninguna circunstancia. El creyente no tendrá ningún deseo de salir de la presencia de Dios. No habrá más separación, como dice Romanos 8:39. El texto aquí sugiere tres cosas. Uno, un nuevo concepto de Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es decir, todo lo que el nombre de Dios representa, como es conocido por Cristo, será nuestro. Dios es el creador con relación a la nueva creación. En segundo lugar, una nueva ciudadanía y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva comunidad a la que el cristiano pertenece está en el cielo, como dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en el cielo. En tercer lugar, una nueva comunión con Cristo en su venida consumadora y mi nombre nuevo, que aún no ha sido revelado. El nombre nuevo de Cristo simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. En pocas palabras, redondeando, lo que está diciendo aquí es una comunión íntima con el Señor, al que venciere, al verdadero cristiano, como dice en Romanos, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una advertencia más de parte del Señor, ¿sí? Un llamado a la iglesia a ver lo que tiene que mejorar. En el caso de aquellos hermanos que se identifican con la iglesia de Filadelfia, sigan adelante, retengan lo que tienen, sigan evangelizando, sigan aprovechando esa puerta abierta que el Señor nos da. La iglesia en Filadelfia es a menudo tomada como símbolo del gran despertar evangélico en los siglos XVIII y XIX, de la recuperación de la verdad sobre la venida de Cristo y de la proyección misionera a nivel mundial. En tanto que los cristianos evangélicos gozaron de una verdadera medida de recuperación durante este periodo, Satanás hizo, sin embargo, un decidido esfuerzo para leudar la iglesia con legalismo, ritualismo y racionalismo. No lo logró en la época de Filadelfia, pero a partir de 1900, 1910, cuando empezaron muchos movimientos y la iglesia se fue enfriando, sí lo ha logrado. El periodo de la Odisea es bastante triste, ¿sí? Y terminamos con este repaso y solamente voy a hablar de la última iglesia que hoy hablamos, Filadelfia, que significa amor fraterno o amor fraternal, que representa la iglesia misionera, la iglesia útil, la iglesia fiel y representa probablemente entre los años 1700 a 1900, ese gran despertar de las misiones, donde estudiamos acerca de los grandes misioneros, ¿verdad? Adoniram Judson, David Livingstone, entre otros grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que nos dejaron mucho ejemplo para seguir sus huellas, ¿sí? Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Si quieren
decir algo al respecto? Muy bueno está, doctor. Entendido. ¿Y qué dice Jorge? Todo bien, bastante claro, Manolo. Gracias, Jorge. Hermano Carlos, licenciada Emi, Sí, súper bien entendido. Yanina, mamá. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a terminar. ¿Sí? Vamos a terminar y el próximo lunes estudiamos la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Sería bueno que estén leyendo los versículos 14 al 22 de Apocalipsis 3. ¿Sí? La iglesia de los últimos tiempos, ¿sí? La iglesia apóstata. Bastante duras las palabras del Señor con respecto a la Odisea. Muy bien, mis queridos hermanos, muchísimas bendiciones y nos encontramos nuevamente el próximo lunes.